Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola, ¿cómo estás, Titi? ¿Bien y tú? Bien, qué felicidad estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. La verdad, es muy grato poder compartir con la gente aquí en Espacio Podcast. Sabemos de los saludos, ahora la Titi va a leer los saludos, la gente que ha comentado. Por fin me respondieron, Titi. Por fin. La felicidad, ¿cómo está? Aquí está la Tupa. Tupa, saluda a la gente. Bueno, la Tupa, nuestra gata, no habla, pero está feliz de estar compartiendo con ustedes. Otra semana más, ya en nuestro último programa de este trimestre. ¿Algo que quieras decir, Titi? Tanto que ha pasado, vamos a poner música triste de fondo. ¿Algo que quieras decir? Gracias por tanto, perdón por tan poco. Eso, gracias por tanto, perdón por tanto poco. Gracias a todas las personas que se han ido adhiriendo a este gran movimiento de Espacio Joven. Bueno, hace poquito en las páginas de jóvenes adventistas a nivel sudamericano empezaron a hacer charlas, ¿cierto?, de retroalimentación con los jóvenes adventistas de Sudamérica para poder compartir cosas nuevas, ya que este trimestre ha sido espectacular. ¿Qué opinas tú, Titi? Me ha gustado mucho. ¿Qué opina la gente que está escuchando en sus casas, en su camino al trabajo, en su preparación del Shabbat? Ha sido un trimestre muy intenso, muy bonito haber estudiado Pablo. Qué complejo Pablo, ¿no? Sí. Pero qué bueno. Sí. La verdad es que Pablo me gusta mucho porque para mí es superior que cualquier otro filósofo desde antes de Cristo. Yo siento que es Necesario, sí. Muy bueno Pablo y muy agradecido. Bueno, y después de Cristo igual. Muy agradecido por Pablo, porque el Señor nos bendijo con este libro a los romanos, o con esta carta a los romanos, y ya estamos finalizando. Así que es el momento de despedir este trimestre, pasar a una nueva ya lección que se nos viene. Y vamos a partir, vamos a leer. La gente me comentó, me respondió. Estuvimos con los chicos ¿de dónde era? ¿De la Michipa? No, de la Misión Sur Metropolitana la semana pasada. Saludos para ellos. Sí, porque la semana anterior estuvimos con los chiquillos de la Norte. Saludos también para ellos que hicimos este pretrimestral o acompañarlos a ellos en su escuela sabática. Los huevitos duros, andaban todos los pretrimestrales. Así que si quieren invitarnos, mándenos a tu contacto Espacio Podcast. Ahí nos mandan la cotización. Vamos a partir, Titi. Espérate, tenemos los comentarios. A ver, sí, primero le agradecemos que nos hayan comentado, ¿cierto, Mati? Todos agradecemos que le hayan respondido al Mati. Y ahora, respectivamente, vamos a leer esos comentarios. El primero que tengo acá es de Isma Panchana. Creo que lo malo que podría llegar a tener un debate es la poca disponibilidad de los participantes de ir con una mentalidad abierta a las opiniones contrarias, es decir, lo que se prioriza en los debates es la defensa de dos posturas que muchas veces se centra en lo mío es mejor que lo tuyo. Qué excelente ese podcast. Bien. Oye, contexto, la semana pasada hablamos del debate si era bueno o no, y esa era la lección y la gente nos respondió para los que vienen recién integrándose, ¿no? Y la gente nos respondió en las redes sociales, en Instagram de Ministerio Joven Chile, en el YouTube. Titi, hay más para aparecer. Continúa. Mauricio Fuentes dice: grandes chicos, gracias por ese tiempo dedicado a este ministerio y que con su aporte nos ayuden a entender más profundamente la palabra de Dios. Muchas bendiciones y vamos por más temporadas. Un saludo para Mauricio. Mauricio Fuentes, el Señor te bendiga. Alison igual te manda saludos, Mati, dice: qué buena lección, saludos, Mati. No me mandó saludos a mí, solamente a ti. Igual te escucho. Saludos, Alison. Saludos, Alison. Era bromita. Ya, ¿quién más? Nilla Hackerman dijo: muchísimas gracias, buenísimo. Y finalmente tenemos a Juan Boffi. Muy tarde, traten de hacerlo antes o más temprano, porfis. Lo siento, discúlpenos por lo tarde que lo subimos. Y Evelyn Robles dice: feliz sábado, sí es buenísimo debatir. Bendiciones de Argentina, Córdoba. Bien, como nos escuchan de Argentina, saludos a nuestros compañeros, nuestros auditores argentinos al otro lado de la cordillera, pero aquí dentro de mi corazón. Son grandes. Ya estamos partiendo. Bueno, hoy día va a haber otro diálogo, también es parte de la escuela sabática, y vamos a hablar, bueno, los temas, el tema que estaba dentro de la lección,
Pero para eso vamos a hacer la introducción con la Titi, después los datos curiosos, ustedes saben la estructura, pero quiero que estén atentos nuevamente que vamos a hacer preguntas y pueden contestar en las redes sociales, nosotros los vamos a leer y vamos a mandar sus saludos respectivos, ¿ya? Así que, Titi, partamos. Oye, volvemos a decir que nos encanta que nos respondan, así que denle nomás. Bueno, vamos a iniciar con este podcast que la lección lleva por título Somos Familia. Mati, ese título me encanta y me recuerda a una canción, la de La Familia, ¿te acuerdas? Que es de Pimpinela. No. Ah, sí. Bueno. Me acuerdo, no sé por qué, al Padrino. La Familia. Qué secular eso, ¿ah? ¿Eh? Me acordando de otras cosas. Lo siento, disculpe. Bueno, Pablo, al concluir su carta, el apóstol vuelve a uno de sus temas principales, la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Estamos hablando de los gentiles, de su inclusión total en nuestra familia. Finalmente es como si Pablo dijera: todo lo que he dicho sobre el amor de Dios, la resurrección, el evangelio, la ley, el juicio y la ética centrada en el amor es verdadero. Este mensaje incluye a todas las personas y debe alcanzar a todo el mundo, ojo. Incluso a España, decía Pablo, porque justo iba a ir para allá. Las promesas de Dios se han hecho realidad con la venida de Jesús. Esto incluye su promesa de que los gentiles alabarán a Dios por su misericordia y pondrán su esperanza en Él. El corazón del cristianismo es fundamentalmente un movimiento misionero. La cruz demuestra que el amor de Dios siempre ha incluido a todas las personas. Por eso es que el título dice Somos Familia. De esto vamos a hablar en esta lección y espero que sea de agrado para todos. Así que, Mati, tú tienes unos datos. Bien, este tema como tiene que ver entre el debate entre la inclusión y la exclusión, vamos a hacer preguntas con esto, ¿ya? Es ¿hasta qué límite nosotros podemos incluir a las personas? ¿Es bueno ser exclusivo? Exclusivo, está bien dicha la palabra. ¿Está bueno tener un mensaje exclusivo? ¿Nuestro mensaje exclusivo, qué crees tú, Titi? Yo creo que... ay, no sé. Está muy de moda en el TikTok, hablan del exclusivo. Entonces, vamos hoy día a hablar de la inclusión y la exclusividad, ya que son las dos contrapartes. Y para hablar de eso, tengo unos datos muy interesantes, que son los clubs más exclusivos del mundo. Obviamente están dentro de los night, no es nightclubs, es un término muy feo aquí en Chile, pero digamos estos clubs bohemios de estos pubs, digamos clubs nocturnos, no sé cómo le llaman, donde va a beber la gente y la va a pasar, ya, pero pubs, digamos. Y también están los clubs que es donde la gente se incorpora, paga membresía, ¿cierto? Y tiene un trato privilegiado, exclusivo, un rigor donde nadie puede entrar, ¿cierto? Y solo ellos forman parte de este grupo. De esos clubs vamos a hablar. Y voy a nombrar solo 3, ya habían varios. Pero quiero nombrar 3 de estos 5 que leímos por lo menos. Y quiero dejar al último uno muy interesante que hace mucho tiempo atrás vi un reportaje. Bueno, el primero se llama Hertford Street. Ya este queda en Londres. Y es uno de los clubes más secretos del mundo. Esto es muy conocido por su exclusividad y por la sofisticación. Sofisticación. Eso. Y imagínate que ellos tienen que pagar por lo menos 1.800 euros anuales. No. Que son casi, no sé, unos $2.000 anuales, algo así. ¿Y en pesos chilenos? No sé a cuánto está, como 800 pesos. Serán como casi 1,5 millones, un poco más de 1,5 millones. ¿Ya? Y aparte se paga el ingreso, ¿no? Entonces, solo por estar dentro de un club se paga eso, ¿no? Anualmente. Y la gente, ¿por qué? Por la sofisticación, dame esos 5. Y porque son personas muy lujosas, forman parte de este club y lo hacen, claro, tienen todos sus lujos, ¿no? Lugares donde pueden asistir de forma exclusiva, donde nadie los moleste. También tienen lugares donde pueden arrendar de forma exclusiva ciertos vehículos, hoteles, etcétera, etcétera. Y también este trato de amistades, ¿no? Este lobby que hay entre gente, entre la exclusividad. El segundo club se llama el Club Manhattan. Este es más conocido porque habían muchas estrellas en este, ¿ya? Una estrella que obviamente el nombre no es conocido, pero es una persona, no sé si era el dueño o el encargado de Google, se llama Eric Smith, ¿ya? Era parte de este club. También se tiene que pagar mucho. Se pagan alrededor de $17,000 anuales.
no me preguntes cuántos pesos chilenos, es demasiado dinero, demasiados millones de pesos. Entonces ya vemos que es exclusivo. Imagínate que para entrar tienen que pagar solo $50.000. Entonces este también es muy exclusivo, muy cerrado. Y uno de los personajes más conocidos, por lo menos por mí, Richard Dawkins, ¿no? El creador de esta teoría de los memes, de los memes en la historia, un filósofo hoy día ateo de la tríada atea muy conocido. Y el último, que como les comentaba, yo lo quería dejar al final porque vi un reportaje hace mucho tiempo atrás, que era muy controversial, se llama el Bohemian Club. El Bohemian Club, hay toda una referencia de la masonería, ¿cierto? De estos que adoran a Moloch, el búho, que el búho está en el dólar, que qué sé yo. Y estos son los Bohemian, el Club Bohemian. Y este es de California. Este fue inicialmente abierto por periodistas en 1872 y la mayor parte son republicanos, del partido de extrema derecha en Norteamérica. Pero para entrar es muy difícil. Tienes que tener muchas cartas de recomendaciones y por lo menos unas 15 entrevistas para entrar solamente. Y se paga $25.000 en la inscripción y anualmente. O sea, perdón. Tiene una inscripción de $25.000, claro. No dice cuánto de anual, pero tiene una inscripción de $25.000. Y como les decía, está mezclado con la masonería y con el poder. ¿Por qué? Porque gente que había sido de este grupo son George Bush, por ejemplo, Clint Eastwood, Bing Crosby, personas muy conocidas. Entonces, estos son grupos que se venden por su exclusividad, ¿no? O sea, por su tarjeta de exclusividad. Esa es su tarjeta de presentación. O sea, si la gente quiere ser de una forma exclusiva, formar parte de un grupo privilegiado que tiene cierto tipo de información y cierto tipo de lugares, o alcanzar cierto tipo de sector solamente, o status quo, estos son los sectores más exclusivos. Estoy impactada. En shock. En shock. Oye, qué loco todo esto. Y todo por tener así círculos como de amigos que tengan poder, ¿cierto? Que hay influencia. Sí, influencia, eso. Yo cuando estaba hablando de eso, me imaginé a mi círculo de amigos y agradezco que no me pidan dinero. Porque esto está muy loco. ¿A ti no te pedirán plata? Bueno, agradezco que no me pidan tanto. Ya, vamos a continuar ahora con lo que dice la Biblia, que en esta lección estamos terminando esta carta y sería con el capítulo 15 y 16. Mati, ¿quieres tú primero o yo? ¿Tú? Sí, un pequeño comentario. Un pequeño comentario de Romanos 15, del 5 al 6, que es uno de mis versos favoritos de Romanos. Dice así: que el Dios que infunda aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Oye, qué interesante que aquí habla un poco de la unidad. Hace poquito se hizo muy popular unos seminarios de uno de los teólogos más famosos adventistas, llamado Fernando Canales, donde él habla de la unidad y la uniformidad, ¿no?, de la iglesia adventista. Entonces él habla de que hay ciertas características de la iglesia que son irreconciliables. Como que él dice que hay iglesias que son como 3 tipos de iglesias, pero no quiero hablar de eso ahora, sino que el hablar de poder conciliar todos a una, sobre todo a las personas que no son parte del grupo, ¿ya? Porque quizás algún día vamos a hablar de estos 3 grandes grupos de la iglesia, pero sí de las personas que no son parte del grupo. Porque Pablo después reconoce, ¿no?, que su ministerio era ¿para quién? Para los gentiles. Me gusta eso, porque él dice, yo ya entendí que mi ministerio es para los gentiles, así que si me ayudan y me dejan, yo trabajo con los gentiles. Por eso en la segunda parte de Romanos 15 él dice, tengo este plan de ir a Roma. Interesante, ahí está escribiendo ya los romanos. Entonces, me gusta mucho esto de la unidad por medio del Espíritu Santo, porque dice, con este corazón sensible y humilde, tú puedes generar unidad y hacer de que seas inclusivo. Ahora, la inclusividad no tiene tampoco que ver como inclusivo a pesar de, sino que es inclusivo independiente de lo que sea, ¿no? Que tú no te fijas en la forma de la persona o quién es la persona, sino que lo importante es que lo puedas recibir. Pero bueno, la pregunta que vamos a hacer después, ¿hay una exclusividad en este mensaje? Porque ahí vamos a dialogar, ¿no? Hay una exclusividad porque Jesucristo de repente igual es totalitario, ¿no? Él dice, yo soy el camino. O sea, hasta por lo menos la verdad es como una verdad, él es exclusivamente el único camino para la salvación. Entonces, claro, como verdad se puede hablar de esto, ¿no? Pero la pregunta es, nosotros como
derivar o entregar el mensaje. ¿Hay una exclusividad para esto? Entonces Pablo llega a mostrar de que no, ¿cierto? De que él está hecho para los gentiles. Entonces, bueno, el folleto, después tú le hablas cómo responde de que en el Antiguo Testamento quizás no se hablaba mucho con los gentiles, etcétera, ¿no? Siendo que en el Antiguo Testamento ya se decía en Isaías 56 que el que guardara el pacto del sábado, quien fuera que sea, finalmente iba a formar parte de la herencia de Jacob. Entonces, Pablo hace esto lindo, ¿no? Decir de que en la unidad es donde puede alcanzar a los demás. Porque en la oración de Jesucristo dice, ¿no? Cuando seamos uno, cuando ellos sean uno, entonces entenderá quién los envió. Y quiero leer, por último, Pablo cita muchos salmos en Romanos, y quiero leer este, que es uno de los salmos que cita el Salmo 11:10, al final, diciendo así: alégrense naciones con el pueblo de Dios, y en otra parte alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, y cántenle alabanzas. A su vez Isaías afirma, y aquí cita Isaías: brotará la raíz de Isaías el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llena a todos de alegría y paz a ustedes en el que creen en él, para que rebosen en esperanza con el poder del Espíritu. Entonces vuelve a hacer la misma acepción, ¿no? De que dentro de esta unidad, al final, en el corazón de las personas, o sea, demostrando un corazón digno del Evangelio, finalmente entran todas las naciones, ¿no? Y quiero terminar con este. En Romanos 16:26. Este me llama mucho la atención porque dice así. Bueno, aquí están unidos, el 25 y el 26 en mi Biblia. Dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortalecerlo ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Entonces, aquí como que le da un atisbo de exclusividad, ¿no? Porque llega a decir, claro, es para todo el mensaje, para que obedezcan la fe. Entonces ahí, bueno, cuando lo que vamos a hablar, ¿y qué pasa con los que desobedecen la fe? Entonces, bueno, ahí quiero dejarlo, ¿no? Pero eso me gusta de Pablo, que Pablo reconoce, él entiende cuál es su ministerio. Entonces, antes de terminar, hacerte un llamado a ti que estás escuchando. ¿Sabes cuál es tu ministerio? Segundo, importante, él dice que es para todas las naciones. Cuando se haya este corazón humilde, se entrega a todas las naciones. Y por último, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que obedezcan la fe. Ya, eso. Muchas gracias, Mati, por tu comentario. Igual me gustaría recalcar lo que dijiste sobre que en el Antiguo Testamento de repente este mensaje como que no sale mucho a la luz, como que no está explícitamente escrito como lo dice Pablo, así como este mensaje es para todas las naciones, sino que se ve esta como exclusividad que le llamas tú. Pero si lo pensamos bien, si pensamos bien todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, finalmente el pueblo escogido, ¿por qué era escogido? Porque a este pueblo le iban a hacer un Mesías. ¿Y qué dicen en todo el Antiguo Testamento, Mati? Que este Mesías iba a ser rey de todas las naciones. Es súper loco porque no dice que va a ser solamente rey de Israel, rey de Judea, rey de Samaria. Va a ser el deseado de todos los siglos. Que va a ser, la gente es que quiere cambiar el título. Va a ser el rey de todas las naciones. Entonces, ¿por qué están hablando de esta exclusividad? Sí, desde el Antiguo Testamento que el Señor está diciendo que esta promesa es para todos. Así que me gusta mucho lo que tú leíste, pero me gusta desde el 4 al 7, que antes dice, como que ya concluyendo, siento yo que con la carta dice: pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito por nuestra esperanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia, lo que tú leías, y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir unos por otros según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz, glorifiquéis al Dios y al Padre nuestro Señor. Y el 7 dice: por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios. Nosotros hablamos mucho de ejemplos, ¿cierto? Y sabemos que nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Y Él nos recibió a cada uno. No ha hecho... Yo nunca he leído alguna carta que diga al Señor: no, tú no. Así. Como que yo no me imagino al Señor diciendo: no, es más, tú cuando no. la mujer a la sirofenicia, ¿no? Le dice...
¿y quién eres tú? Como que no eres parte de Israel. Y ella le dice, no, hasta los perros comen las migajas. Y él le dice, no ha hallado ninguna, ni esta fe no la ha hallado aquí en Israel. Entonces, al final igual es inclusivo con una persona que es extranjera. No, y me gusta que lo que le pasó al Señor en esta tierra, porque encontró tanta fe en personas gentiles, ¿te acuerdas? Primero fue el romano, ese que tenía a su siervo enfermo, esta mujer, un montón de gente que ni siquiera sabía, no sé, la historia, sabía que él era el Mesías, que podía hacer todo. Ellos tenían esa fe, más que los judíos. Era súper loco. Otras personas que se me ocurren que tampoco tienen esa exclusividad, bueno, Pablo, cuando empieza a nombrar a sus hermanos. Me gusta el 16, cuando empieza a dar nombres. Nombra a Priscila, nombra a un montón de personas. En la despedida es como cuando termina tu video de YouTube. Él se despide, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a nombrarlo agradezco a ustedes. Agradezco al Patreon que me está ayudando. Claro. Me gusta mucho, encuentro como muy humano de Pablo nombrar a las personas y darles su lugar. Me gusta. Y finalmente el último ejemplo es Pedro, que bueno, después del sueño que tuvo, el Señor se la dejó clarita. Tienes que ir y no estés excluyendo a los gentiles, porque yo los creé a todos, así de simple. Así que eso es el comentario que tengo de este texto. Me gusta mucho. Encuentro muy lindo los romanos. Encuentro así que es una carta así como llenita de amor. Me gusta. Así que vamos a continuar. Ya tenemos la parte de la conversación, Mati. Y esto tú tienes el micrófono. Así que... Ya, vamos a dialogar un poquito de lo que tiene que ver con la exclusividad y con la inclusión, ¿ya? Que tiene, o sea, obviamente lo contrario de inclusión es exclusión. Pero digamos la práctica de esta o la formalidad de esta es la exclusividad, ¿ya? Incluso ahí ellos mismos en el folleto hablan de un término muy bueno, la institucionalidad, ¿no? Este miedo de que la gente formara parte de la institución, sino que fuera una comunidad, más que una institucionalidad, ¿no? Que no hubiera jerarquía y cosas así. Bueno, las preguntas tenían que ver con ¿cuáles son los límites para esta inclusividad? ¿Qué creen ustedes? Ya vamos a dialogar algo con la Titi, pero me gustaría igual saber su opinión, que nos puedan responder y decir qué es lo que creen ustedes cuando escuchen este espacio podcast en el Instagram o en YouTube. Pueden dejar un comentario, mandar un mensaje, nosotros estamos atentos a eso. Entonces, ¿cuáles son los límites, crees tú, Titi, para la inclusividad? ¿Es bueno ser exclusivo? A ver, yo siento primero que el Señor murió por todos nosotros y eso es súper inclusivo. Pero siento que este mensaje no es para todos quizá, pero solamente porque hay gente que no lo acepta. Y eso lo vuelve un poco exclusivo, siento yo. Ya. Como que excluye finalmente a los que no aceptan. Eso siento. Ah, está bien. Ahora, la inclusión hoy día es un tema muy en boga, ¿no? Porque existe, bueno, hay términos como la tiranía de la inclusión, que es obligarte a creer cosas o a aceptar cosas que no tienes por qué o no quieres por qué aceptar, que sucede mucho hoy en día, sobre todo con las minorías, ¿cierto? O ciertas ideologías que te intentan implantar, o como lo hizo en su momento también la Iglesia Católica en el mundo antiguo, en el medioevo. Entonces la inclusión hoy día es un tema muy controversial y muy en boga. ¿Pero la Biblia es inclusiva o no es inclusiva? Claro que sí es inclusiva. Vemos el caso de las mujeres, por ejemplo. Jesucristo, claro, dignifica, trata con las mujeres, las toca, habla con ellas, sin ningún problema. Y uno de los casos que me gusta mucho en el libro que hablamos la semana pasada que leo, que es el caso de Cristo Lee Strobel, hablan de la inclusividad del mensaje, porque las mujeres son las primeras en predicar a Cristo crucificado. Entonces cuando, claro, ellos lo ponen en cuestión, ¿no? Dicen, si hubieran puesto a Pedro, que hubiera dicho que Cristo fue crucificado, hubiera sido más fácil, más sencillo, no hay problema, era una persona importante. Pero pusieron a alguien que no significaba nada ni para la sociedad, que era una mujer, ¿no? Y una ex prostituta. Entonces al final el Señor es inclusivo hasta para delegar, ¿no? Es sumamente inclusivo, no hay por qué cuestionarse eso. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia habla del rechazo? Incluso en la práctica, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿hasta cuánto? Hace unos 30, 40 años era muy exclusiva. Bueno, hasta el día de hoy es exclusiva, solo que después del Concilio Vaticano II ellos se muestran de una forma diferente.
pero las sociedades siempre tienen su exclusividad, ¿no? Las religiones. Entonces, hacer el mensaje inclusivo es muy diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia igual habla del rechazo. No podemos hablar de la discriminación porque eso es otra cosa, ya que nosotros siempre discriminamos. Lo que no debemos hacer es discriminar de forma arbitraria, que son muy diferentes, ¿no? Porque tú discriminas entre tus calcetines, ¿cierto? Con quién quieres ir, a dónde vas a ir, qué sé yo. Solo que discriminar de forma arbitraria está incorrecto. Solo porque una persona tiene un color de piel distinto. Y digo, y apelo a que yo me he encontrado hasta el día de hoy con gente incluso de la iglesia que cree en la filosofía de raza, o sea, piensa que unas personas por tener otro color son diferentes o inferiores. Entonces, La película que vimos esta semana, la del Ku Klux Klan, qué horrible. claro. Entonces, ¿la Biblia es inclusiva? Claro que sí. Ahora, no es que tenga cierto dejo de exclusividad, sino que hay una respuesta a las personas que acatan la fe. Y quiero leer, por lo menos aquí, tengo por lo menos 7 versos que hablan del rechazo, ¿no? Del rechazo a personas. Por ejemplo, hay reyes por Dios que han sido rechazados, ¿no? Como Saúl. Hay reyes que han hecho lo malo y el Señor los ha rechazado. Como también hay mandamientos de Jesucristo, ¿no? Que les dice que los va a rechazar. Mira, quiero leer Lucas 10:16, que dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y al que vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces aquí uno dice, oye, entonces hay una exclusividad. No, hay una respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo dice, a los que obedezcan la fe. O sea, no es que sea exclusivo solamente, sino que solo la única cuota, ¿no? Como, la membresía que hay que pagar, es como la respuesta a esto, ¿no? Que es obedecer a la creencia. Y mira, incluso hay un verso que a mí me llama mucho la atención, que es cuando Jesucristo en Mateo 16:6 le dice, o 16:5 y 6, le dice a los apóstoles que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces, más que una exclusividad de mensaje evangélico, no lo es, sino que más que una exclusividad de creencia. Ten cuidado con lo que creen, o incluso con lo que practican, porque Pablo llega a decir en 2 Timoteo 3:5 que los que tengan apariencia de piedad, pero negan su eficacia, a esto evita. Entonces al final como que no es que te dice que sea exclusivo, ¿no? Que la iglesia es adventista y nosotros, bueno, venimos de una vida bien esforzada, ¿no? Una vida bien diferente, y llegar de repente a ciertos estatus sociales, con gente que tiene ciertos estatus sociales, uno se siente un tanto discriminado, ¿no? Uno se siente un tanto como que hay una exclusividad y un privilegio, ¿no? Pasa incluso hasta en la iglesia, que no debería, pero pasa incluso hasta en la iglesia. Entonces, es más que y Pablo llega a decir esto, ¿no? Que a eso son los que hay que rechazar, ¿no? Los que se forman de esta, como que expelen la gracia, pero al final no la practican. Entonces, más que una exclusividad evangélica, no lo es. O sea, el mensaje está abierto para quien sea. El que que lo acepte, lo puede aceptar, ¿cierto? El límite no tiene, el mensaje evangélico no tiene límite. Entonces la respuesta está, ¿no? El mensaje evangélico no tiene límite. La exclusividad tampoco tiene que ver con eso, sino que quizá el rechazo, todo es parte de Dios, ¿no? Al final es a Dios a quien rechaza. Tiene que ver con uno tiene que crecer con la cizaña, dice Jesucristo, ¿no? Deja que crezcan juntos y al final en la cosecha se va a ver quién es la cizaña. Yo encuentro que igual entra como al caso, ¿cómo se llama? El libre albedrío, finalmente. Porque el Señor respeta tu decisión. El Señor no te va a estar obligando a estar en el club. Tú tienes que aceptar estar en un club. Claro, entonces el mensaje evangélico es exclusivo para nada, es sumamente inclusivo. Es más, yo creo que es uno de los más inclusivos de todo, porque al final lo único que dice, ustedes escojan, que crean, solo tienen que creer. La única condición. Pero en cualquier otro club, en cualquier otra parte del mundo, tienes que hacer esto y esto otro para pertenecer a un club, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con eso. Y bueno, y lo vemos como en el acto mismo, como una obra maestra, como magnum opus, o como un alma mater a Jesucristo con sus discípulos. Siendo sumamente inclusivo, imagínate, trata con personas que nunca nadie en su vida hubiera pensado que hubieran tenido tal influencia, que hasta el día de hoy nosotros los leemos y creemos ciegamente en lo que ellos dicen. O en mujeres que hayan predicado mensajes como ese y nosotros lo creamos. Entonces, Patentes, me gustó mucho esta conversación, Mati, muchas gracias. Vamos a terminar citando lo que dice nuestra hermana Elena en Hechos de los Apóstoles. Dice: así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios,
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los tiempos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. No rechacemos a nadie, aceptemos a todos como iguales, como pares, ¿no? Eso. No somos exclusivos, ni somos una raza, ni una casta superior, ni existe la inferior. ¿No? Y finalmente nadie es mejor que Ningún otro, ¿no? Como decía mi madre, todos van al baño. Bueno, vamos finalizando. Le agradezco un montón su audiencia. Recuerden comentar qué creen ustedes de la inclusión, de la exclusividad. De repente hay algo que nos falta. Siempre hay que aprender, ¿cierto? Siempre vamos a sacar cosas nuevas. Así que, maestros, estudiantes que estén escuchando esto, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se llama el próximo folleto? Mati, se llama Descifrando. A ver, dame un segundo. Ahí lo tiene la apunte en la Titi. Ya se nos viene esta otra semana un nuevo folleto. Ahí van a dar información en la página de qué se va a hacer, ya que hubo un desfase, ¿cierto?, en las fechas. Pero no se preocupen, siempre va a haber solución al final. Tenemos que de a poquito ir organizando este gran movimiento llamado Espacio Joven en el que ustedes están involucrados. Que el Señor les bendiga. Aquí tienen el título. El próximo folleto se llama Descifrando los Pactos. Y en la semana 1 viene el Pacto Eterno. Así que... Qué buen tema, los pactos. Bien, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo podcast. Gracias por habernos escuchado. Recuerden entrar a nuestras páginas, revisar el código QR, compartir con los demás este espacio podcast, por favor. Yo sé que la gente mucho lo comparte, pero lo ideal igual que lo estén compartiendo el espacio podcast, le estén dando me gusta, ¿cierto? O estén comentando para que esto llegue a más o abarque aún más de lo que ha abarcado. Que también busquen los quiz, llave maestra, punto clave, inverse, el lettering y no sé cuántas más, hay muchas cosas y el espacio podcast. Que el Señor les bendiga, nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. ¡Chao!